Buenas tardes a todos. Ahora vamos a continuar. Bueno, mi nombre es Arturo Gómez Camacho, soy investigador físico nuclear y les vengo a presentar la perspectiva de la física, la ciencia de las ciencias. La química, la biología están compuestas de átomos, todo está compuesto de átomos, de núcleos, de protones, neutrones y partículas todavía más elementales que obedecen a las leyes naturales y siguen ciertas leyes. Entonces vengo a presentarles esa parte de esa visión, la visión de la ciencia, de los orígenes, del génesis, de la creación, como le llaman, la teoría de la gran explosión y todavía más, las posibilidades de 11 dimensiones, un universo compuesto de mega universos, etcétera, así donde pronto, ahora que se hagan más experimentos en el gran colisionador que está en Suiza, que ustedes saben, digamos 5 años, vamos a tener otra revolución filosófica científica cuando se demuestre la existencia, por ejemplo, de más dimensiones, en la predicción de la partícula de Higgs, ¿sí? Y que su base teórica predice que es posible solamente si hay más dimensiones de estas 4. Bueno, nosotros vemos 3, pero sabemos que el tiempo también es otra dimensión. Van a cambiar las cosas muchísimo, ¿sí? Bueno, antes que para empezar, quisiera agradecer a los jóvenes entusiastas de esta asociación de ateos de México, ¿sí? Por haberme invitado a los jóvenes entusiastas. Estoy seguro que el próximo congreso el coloquio va a ser todavía más grande, ¿sí? Porque pues hay mucha gente que no está aquí que es agnóstica, ateo, y que conforme esto crezca, pues va a ser más conocido. Estoy seguro que va a ser así. Bueno, vamos en esta plática a hablar sobre el caso Galileo Galilei, un tema controversial hasta el día de hoy. Bueno, el contenido general de la plática, pues es esto, o sea, el caso Galileo Galilei es una manifestación ya antigua, así, del conflicto ciencia-religión, y es un caso muy representativo, es el caso, digamos, más conocido, el caso de Galileo Galilei, su retractación, ¿sí? Pues, la importancia que todavía tiene. Hasta hace unos años todavía el Papa, los distintos papas, incluyendo a Ratzinger, todavía se refieren a él. Eso lo vamos a ver a lo largo, sí, de la plática. Galileo no fue el único, tal vez que Copérnico también murió, ¿sí? Bueno, no murió, sino dio su obra principal sobre el copernicanismo, que lo vamos a ver también en su lecho de muerte, porque no se atrevió, como decía Dunfield, a publicar su obra por miedo. Darwin, pues también sabemos, ¿sí? El criticadísimo Darwin por su teoría de la evolución es otro ejemplo del conflicto ciencia-religión. El conflicto continúa hasta el día de hoy. Sabemos la investigación reciente en medicina, en genética, en biogenética, etc. La Iglesia toma su posición cerrada y la ciencia tiene que pelear todavía con ese conflicto. También vamos a hablar un poco de eso. Bueno, en general vamos a hacer una breve descripción del proceso de Galileo Galilei desde que empieza así hasta el día de hoy. Bueno, Galileo Galilei, ¿sí? ¿Quién era? Todos sabemos un poco de él. Era un astrónomo, filósofo, matemático. Comienza la revolución científica, inventa el método científico, el método experimental. Es un nombre del renacimiento, ¿sí? Del hombre, ¿sí? Surge ya, sale del oscurantismo de 14 siglos. Sus logros, bueno, conocemos varios descubrimientos, y uno de ellos es que si bien no inventa el telescopio, sí lo mejora. Con esas mejoras puede hacer importantísimas observaciones acerca del sistema solar, del universo, por supuesto la ley de la inercia, que posiblemente todos conocen, ¿no? Todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento hasta que haya una fuerza que le cambie ese estado ya sea de movimiento de reposo, etc. La isocronía de los péndulos, ¿sí? Saben que la hipótesis de que Galileo midió la oscilación, el tiempo de oscilación, dio un péndulo en la catedral de Pisa. Definitivamente es
un apoyo determinante al copernicanismo. Se le conoce como el padre de la astronomía, el padre de la física, el primer científico. Bueno, su trabajo y todas sus observaciones se considera una ruptura con la filosofía aristotélica, que fue la que la Iglesia tomó y que mantuvo por 14 siglos. Entonces ya Galileo viene y con él empieza ese rompimiento. Su enfrentamiento con la Inquisición en la Iglesia Católica es el mejor ejemplo hasta el día de hoy, ¿sí?, del conflicto entre ciencia y religión en la sociedad, en la sociedad en que vivimos, en la sociedad occidental. Así es. Bueno, dicen, como Galileo era un hombre importantísimo, conocidísimo en Europa, ¿sí?, cuando él vivía, el científico bien conocido en Italia, en Europa, no podía pasar desapercibido todo su proceso. Cuentan que en la mañana del 22 de junio de 1633 van por él en la mañana y le dicen, bueno, tiene que presentarse así ante la Santa Inquisición en el convento de Santa María sopra Minerva en Roma, y le van a leer, ¿sí?, su condena. Como era usual, le visten con una camisa blanca, larga, ¿sí?, como se hacía con los herejes. Entonces es conducido y presentado al Santo Oficio. Presento aquí el documento original de la condena, que es uno de los poquísimos documentos que rescatados, ya que Napoleón invadió Roma en 1809 y se llevó toda la documentación de los archivos vaticanos a Francia, pero después regresaron, ¿sí?, después de la invasión, regresan estos documentos a Roma, pero se pierden muchísimos. De hecho, dicen que algunos los dejaron, ¿sí?, pero que era demasiado el costo económico que debería pagar para traer los fondos. Entonces abandonan varios documentos importantísimos, entre ellos la documentación completa del proceso Galileo, del proceso de Giordano Bruno. Pero sin embargo sí persisten todavía algunos, y en particular el de la condena y el de la retractación. Aquí lo he escrito en italiano, sin material antiguo como se decía antes, pero dice: nosotros los cardenales de Santa Croce, de Santa Cruz en Jerusalén, decimos y pronunciamos y sentenciamos y declaramos a Galileo Galilei por las cosas dichas en el proceso que han sido por él confesadas. Está aquí por ser vehementemente sospechoso de herejía, es decir, por haber creído, mantenido una doctrina falsa contraria a las sacras y divinas escrituras. Es decir, que el sol sea el centro de la tierra y que no se mueva, y que la tierra se mueva y que no sea el centro del universo. Ahora, con un corazón sincero y con fe no fingida, se te ordena que te retractes, maldigas y detestes toda esta herejía y cualquier otro error que se haya hecho a la Iglesia Católica Apostólica, y que por este error pernicioso, y para que no permanezca sin castigo a otros, y para que se abstengan de delitos símiles, te ordenamos que sea prohibido el libro Diálogos sobre los dos máximos sistemas, y te condenamos a la cárcel hasta que nosotros lo consideremos. Este es el texto original de la sentencia. Y pasamos entonces a la retractación de Galileo. Dice Galileo Galilei: yo a la edad de 70 años, presentándome personalmente aquí de rodillas delante de ustedes, eminentísimos, y hay que subrayarlo, ¿verdad?, reverendísimos cardenales, y estando delante de sus ojos y teniendo enfrente los santos evangelios, juro que siempre he creído todo aquello que enseña la Santa Iglesia Católica y Apostólica, y después de ser jurídicamente forzado, digamos,
a que deba yo dejar la doctrina falsa de que el sol esté al centro del mundo y no se mueva, y que no podré en el futuro mantener, ni defender, ni enseñar, ni ya sea ni en voz, ni en escrito, esta doctrina falsa que se me ha dicho es contraria a la Santa Escritura, y por este error que he sido judicialmente, ¿sí?, de ser vehementemente sospechoso de herejía y de haber creído que el sol esté en el centro del universo y que sea la Tierra la que se mueve. Bueno, finalmente él termina su confesión, ¿sí?, jura no volver a hablar, escribir o enseñar su doctrina. Y también dicen que aunque es dudoso esta frase, ¿sí?, que murmuró y sin embargo se mueve. El se mueve, dicen que finalmente, lo dijo, es difícil de acelerar esto. Bueno, ¿cuál es la fuente de todo esto? ¿Sí? ¿Por qué la iglesia tan estricta en este sentido? Vamos a hablar un poquito de la Biblia. Vamos al caso de Josué, ¿sí? Y dice, una lectura rápida de esta parte de la Biblia, dice: Josué, sucesor de Moisés. Dios alienta a Josué a la conquista de la tierra de la sumisión. Cruzan el Jordán con el arca del testamento en camino a Jericó. La muralla de Jericó cae por acción del arca y por 7 trompetas y los gritos del pueblo de Israel. Entran y saquean, pero son ordenados por Dios de tomar solamente los objetos de oro y plata. Pasan al cuchillo a todos, y así dice literalmente la Biblia varias veces. Cada vez que Josué invadía y conquistaba otro pueblo, pasaban al cuchillo, así dice. Y ordena a Dios apedrear y quemar a todos aquellos que saquearon cosas que no fueran de oro y de plata. Conquistan la ciudad de Ai. Los habitantes de Gabaón se alían a Josué. Los reyes de estados vecinos juran venganza contra Gabaón. Josué regresa desde Gálgala a Gabaón para defenderlos, y entonces podemos ver aquí qué es lo que dice la Biblia al respecto, ¿sí? Después de todo eso, de que están peleando, ¿sí? Vamos a los puntos 12 y 13, donde dice: Josué habló. Entonces habló Josué al Señor en aquel día en que entregó el amorreo a merced de los hijos de Israel, y dijo en presencia de ellos: Sol, no te muevas de encima de Gabaón, y tú, luna, de encima del valle de Ayalón. Y separaron el sol y la luna hasta que el pueblo del Señor se hubo vengado de sus enemigos. ¿Y no es esto mismo lo que está escrito en el libro de los justos? Separó el sol en medio del cielo y detuvo su carrera sin ponerse para el espacio de un día, para que tuvieran tiempo de pasar a cuchillo a todos los que se oponían. Esta hipótesis de que es la Tierra, el centro del universo, y el Sol, todos los planetas ciudadanos, no solamente se encuentra en Josué, se encuentra en Eclesiastes también, se encuentra en los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 92, Dios fijó la tierra de modo que no se mueva. O sea, esta es la doctrina, ¿sí?, que domina entonces todo el tiempo, hasta tiempos todavía de esta doctrina, hasta el siglo XIV, ¿sí? Pero realmente el origen de toda esta creencia viene de Aristóteles. La astrofísica de Aristóteles, ¿sí?, en que pues, se piensa que pues hay 4 elementos fundamentales. Yo creo que todos sabemos un poco de eso, ¿no? El agua, la tierra, ¿cuál es el fuego? ¿Sí? Y que tienen distintos importancia. Por ejemplo, dice que la constitución física de los cuerpos celestes está compuesto de los 4 elementos, y todos tienen su propio lugar natural. El lugar natural del elemento tierra, que es el más pesado, está en el centro del universo. Hasta cierto punto para todos parece intuitivamente lógico, ¿eh? Dice: está rodeada de la capa esférica del elemento agua, que son los mares, digamos, y a su vez
de una capa esférica del elemento aire y fuego. ¿Sí? Este último se extiende hasta la Luna. Si alguno de esos elementos está alejado de su lugar natural, este tiende a regresar a su estado natural. Por ejemplo, una piedra pues regresa, si la suelto. El agua también, si yo la elevo, ¿sí? También cae al mar. O sea, ese sería su estado natural. Y los elementos más pesados y sus combinaciones caen hacia abajo, y los más ligeros, como el fuego y el aire, en un movimiento hacia arriba. O sea, el fuego regresa hacia arriba, ¿sí? O el aire, ¿sí? Bueno, todos estos cuerpos celestes, todos los cuerpos celestes están compuestos de éter, o sea, las estrellas, los planetas giran en capas esféricas alrededor de la Tierra en movimientos circulares. El universo es finito y delimitado por las estrellas fijas, es eterno, es incorruptible, eso es importantísimo, eterno, incorruptible, ¿sí? E inmutable. Este es Aristóteles. Bueno, pasamos a ver. Bueno, entonces en este sistema aristoteliano las esferas giran, es una figura así más o menos de la época, en donde la Tierra es el centro de todo y todo gira en distintas capas esféricas, ¿sí? Desde los planetas, el Sol, la Tierra, la Luna, perdón. Y bueno, tiene algunos problemas porque, por ejemplo, este sistema dice que todos los planetas deberían tener o conservar inalterable su distancia a la Tierra en ese sistema, y ajustando las velocidades de las esferas con algunas características del movimiento planetario sí podían ser explicadas, sin embargo otras no. Por ejemplo, la variabilidad de la brillantez, que estaban fijas no podrían variar en brillantez de los planetas y su movimiento retrógrado. Ahorita quizá podríamos ver una representación, ¿sí? Que está en otro formato entre las dos posiciones. Este sería lo que sabemos, el Sol en el centro, todos los planetas orbitando. Vemos la velocidad relativa de todos los planetas en torno al Sol, y podemos ir la siguiente. Podemos ir es la flechita de ustedes. Sí, pero ¿Sí? Ok, aquí es más rápido, ¿sí? Pero todavía el Sol en el centro, y nos estamos concentrando solamente en algunos de ellos. La siguiente. Aquí ya no, aquí ya pusimos a la Tierra en el centro. Y estamos viendo el movimiento del Sol, y creo que es Venus. Aquí se ve el movimiento extraño de Venus, ¿verdad? Como regresa, algunas veces está más cerca de la Tierra que Sol, ¿sí? Pero su movimiento es retrógrado, eso es lo que se llama retrógrado, ¿sí? Esto es lo que el sistema aristotélico que dominaba el pensamiento de Dios quería explicar, ¿no? Aquí se dibujan las trazas, las órbitas que debían seguir. Se pueden ver como es un movimiento extrañísimo, o sea, esto es lo que se observaba, ¿sí? Pero pues, entonces los astrónomos aristotélicos tenían que encontrar alguna explicación para esto. Bueno, aquí es más rápido, entonces aquí vemos la órbita extrañísima, por ejemplo, de Venus, ¿sí? Vamos más rápido, vamos al otro. Aquí ya se incorpora Júpiter. Así se podría explicar algo, se podría, por ejemplo, explicar la variabilidad de la brillantez de los planetas, ya que en algunos momentos están más cerca de la Tierra. Bueno, yo creo que es suficiente si regresamos a la... Bueno, el principal, la siguiente, por favor. El principal defensor de esta teoría, ¿verdad? Geocéntrica, pues es Claudio Ptolomeo, ¿sí? Un geógrafo, matemático griego, que pues trataba de explicar estas órbitas, propuso la hipótesis de que, como se ve a la derecha, ¿sí?
había dos tipos de órbitas, un círculo grande centrado en la Tierra, que cada planeta giraba alrededor de este círculo en otro movimiento circular. O sea, ahí puede verse que su movimiento alrededor de la Tierra sigue una órbita en forma de, ¿cómo se llaman estos? Como una espiral, es una órbita rara, así se va orbitando alrededor de la Tierra. O sea, esta es la hipótesis que Ptolomeo, ¿sí?, defensor del geocentrismo, y su explicación, que daba, esta teoría dominó por mucho tiempo, hasta el año de 1473, y Copérnico, la siguiente, por favor, publica ya, estudia, quita al Sol, ¿sí?, del centro y pone quita a la Tierra del centro y pone al Sol ahora en el centro de todo resulta muchísimo más fácil, ¿no? Si recordamos la presentación que pasamos hace un momento, que fue la primericia, donde se ve el Sol en el centro y todos los planetas girando en órbitas que parecen circulares, bueno, son elípticas, ¿sí? Es un sistema muchísimo más simple que explica todo, ¿sí? Bueno, es su principal obra, ¿verdad? Se decía, se le llama la revolución de las esferas celestes, y que pues sí es concebido como el punto inicial y fundador de la astronomía moderna. Sus ideas principales, ¿sí?, son que los movimientos celestes son esféricos, eternos y circulares y compuestos de diversos ciclos. El centro del universo se encuentra cerca del Sol, o sea, todavía no dice que está en el Sol, justo en el Sol, sino cerca, ¿sí? Y orbitando alrededor de él se encuentran Venus, etcétera, la Tierra, la misma Tierra, hasta Saturno, que se conocía. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijas y que por tanto no orbitan alrededor del Sol, y asume, ¿sí?, que la Tierra tiene tres movimientos. O sea, tiene de rotación, de revolución anual y de inclinación anual, su eje de rotación. Explica entonces el movimiento de retrógrado que habíamos visto por el movimiento mismo de la Tierra, el movimiento relativo por los demás planetas, y el movimiento de la Tierra es su rotación y la rotación de su mismo eje de rotación. Y asume también que la distancia de la Tierra del Sol a la Tierra es pequeña comparada con la distancia de los planetas. Bueno, la principal objeción que tenían los jesuitas, los aristotélicos a la época de Copérnico, era que este sistema heliocéntrico, o sea, con el Sol en el centro del universo, no podría explicar un fenómeno que él llama, que debería observarse si fuera así. Eso se llama el paralaje, ¿sí? Es decir, que si la Tierra estuviera en movimiento, debería observarse un desplazamiento de alguna estrella fija, si la Tierra se encuentra en una parte o la otra de su órbita. Por ejemplo, si está en enero o en julio, ¿sí? Por ejemplo, la parte de abajo, si la Tierra está en enero, entonces la estrella se debería ver hacia donde apunta la flecha, ¿sí? Pero si estamos en julio, aquí quizá debería señalar, la estrella fija es esta, ¿sí? Entonces, si estamos en esa posición, la posición de la estrella debería ser aquí, pero si estamos en esta posición, entonces debería ser esta. O sea, debería haberse un desplazamiento, ¿sí?, en la posición de la estrella, si es que la Tierra estuviera en movimiento. Y eso no se veía. O sea, decían, no puede ser, no vemos ningún desplazamiento. Bueno, la explicación es que Copérnico y después Galileo, ¿sí?, realmente las estrellas están tan lejos que la distancia de la Tierra al Sol, ¿sí?, es tan pequeña comparada con esa distancia a las estrellas, que este efecto sí existe, pero es tan pequeño que no se puede observar a simple vista. Entonces todavía no existe el telescopio. Bueno, el siguiente astrónomo importantísimo en toda esta teoría heliocéntrica, pero ya acercándonos, porque ya había discordancias con las observaciones, es este astrónomo que todavía defiende la teoría geocéntrica, pero pues ya están viendo acortado el camino, ¿sí?
ya tienen que hacer distintas modificaciones para que todavía sea sostenible. El sistema del universo que presenta Tycho Brahe es una transición entre la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico. En su teoría, el Sol y la Tierra giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio y Venus, Júpiter y Saturno girarían alrededor del Sol. Estaba convencido de que la Tierra permanecía estática en relación al universo, porque si así no fuera, debería poder apreciarse movimientos aparentes de las estrellas, o sea, el paralaje. Sin embargo, este efecto existe, y por la razón por la que no se ve es que no puede ser detectado por las observaciones visuales directas. Las estrellas están mucho más lejos de lo que se pensaba en la época de Tycho Brahe. Sin embargo, él hizo unas observaciones astronómicas enormemente importantes. O sea, él digamos, es un observador del universo, no es un teórico. Hizo observaciones enormes, de enorme importancia, que después otros astrónomos que vendrían después, sobre todo Kepler, Johannes Kepler, le serían de tremenda utilidad para hacer una teoría correcta acerca del movimiento del sistema solar en órbitas elípticas. Bueno, en los años siguientes a las observaciones de las fases de Venus por Galileo, como vamos a ver, la Iglesia Católica abandonará el sistema geocéntrico de Ptolomeo y adoptará el sistema de Tycho Brahe. O sea, ya veían acortándose su campo de acción, digamos. Después de Galileo, pues, bueno, yo podría hablar primero de Newton. Sin embargo, no voy a hablar de él porque él merecería algo más grande, ¿sí? Así que solamente me lo salto, y todos sabemos quién es. Pero vamos a Galileo, perdón, después vamos a Kepler, donde ya pues, él es una figura clave, descubre las leyes del movimiento estelar, ¿sí? Que son válidas hasta el día de hoy, que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Vamos por favor a la siguiente. Pronuncia 3 leyes. La primera es que las órbitas verdaderas son elípticas. Quizá algunos ya conocen estas leyes, ¿no? Las leyes de Kepler, que la segunda ley, que las áreas barridas por los planetas en su movimiento alrededor de las órbitas, ¿sí? Son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer esta parte de la órbita. Y la tercera ley, que el cuadrado de los periodos de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Son leyes importantísimas, válidas hasta el día de hoy. Bueno, pues entonces vámonos a Galileo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sí de Galileo. Pues sí, ese es Galileo. ¿Sí? Él decía, yo no inventó el telescopio, pero sí lo perfeccionó a grados magníficos, ¿sí? Hasta poder hacer observaciones detalladísimas. Tiene distintas obras en distintos años, ¿sí? Que son de grandísima importancia. Vamos a hablar un poco más adelante de cómo fueron apareciendo, digamos, en todas estas obras. Pues el texto, el libro más importante y trascendente es el último, ¿sí? El diálogo sobre los dos máximos sistemas, el tolemaico y el de Copérnico, que es el que justamente lo lleva a la condena, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que dio Galileo para pensar, ¿sí? De que en realidad el Sol estaba en el centro y no la Tierra, ¿no? Bueno, él hizo observaciones. Por ejemplo, él observa a la Luna y descubre que es imperfecto, o sea, es corruptible, o sea, no es perfecta, como decía Aristóteles, ¿no? Hace observaciones muy detalladas, observa sus montañas. Todos hemos visto esas fotografías de la Luna, toda la irregularidad que tiene, ¿sí? Entonces él hace esas observaciones. La siguiente, descubre nuevas estrellas con sus telescopios cada vez mejores, ¿sí? Él observa el universo y ve que en realidad el número de estrellas visibles es muchísimo mayor de lo que se veía a simple vista.
ve que manchas en realidad son estrellas, ¿sí? Y que estas aumentan de tamaño. Habla sobre sobre un enorme hueco que se encuentra él entre las órbitas de los planetas y las estrellas fijas. Las estrellas que se encuentran, que en realidad son galaxias, que se encuentran muchísimo más lejos. Y esta prueba refuta el mejor argumento a favor de la teoría geocéntrica de que... no alcanza a ver. De ser cierta, la teoría copernicana debería observarse el paralaje. Esto es la lejanía de las estrellas que él observa, ¿sí? Explica la falta de observación del paralaje que argumentaban los aristotélicos. Y entonces sigue con observaciones. Por ejemplo, la siguiente: descubre las lunas de Júpiter. Y este es importantísimo porque demuestra que pueden existir objetos estelares, por ejemplo Júpiter, alrededor del cual pueden orbitar otros. O sea, no solamente alrededor del Sol orbitarían los planetas, sino también alrededor de un planeta podrían orbitar otros objetos, ¿sí? Esto contradice ya totalmente la teoría aristotélica de que la Tierra era el centro absolutamente de todo. Decía, descubre los 4 satélites. Definitivamente este es el descubrimiento mayor que Galileo hizo. Bueno, como dice aquí Cristóbal Clavio, un astrónomo del Colegio de Roma, de los jesuitas, afirma que el sistema de los cielos ha quedado destruido y debe rearreglarse a partir de estas observaciones. Y como decía, esta es una importante prueba de que los cuerpos giraban, de que no todos los cuerpos giraban alrededor de la Tierra. Pues había 4 planetas que les llamaban planetas mediceos, ¿sí? En que se prueba que pueden girar, orbitar alrededor de otros objetos. Bueno, él estudia también, por favor, la siguiente, las manchas solares. Otro descubrimiento importantísimo que él hace con el telescopio. También, o sea, al observarse manchas en el Sol, refuta la perfección de los cielos, ¿sí? Que tuvo esta observación lugar a finales de 1610. Otro astrónomo, bueno, Galileo Galilei tuvo muchos enemigos entonces en su época, competidores. O sea, no era realmente la persona más amable. Galileo Galilei es también criticado porque tenía varios enemigos, no tenía mucha, ¿cómo digamos? Diplomacia. Sí, mucha diplomacia para refutar, ¿sí? Para contradecir. Entonces otros se sentían ofendidos. Por ejemplo, otro observador de entonces, o un jesuita, Christopher Scheiner, también se atribuye el descubrimiento de las manchas solares e inicia una agria polémica con Galileo, ¿sí? Por el contrario, Galileo demuestra que las observaciones de las manchas están en la superficie del Sol, son parte de la superficie. Scheiner decía que eran nubes, que estaban planetoides, que orbitaban alrededor del Sol y que estaban en alguna órbita arriba, ¿sí? Y Galileo observa y dice, no, en realidad lo que pasa es que se forman en la superficie, ¿sí? Bueno, también observa que el Sol está en rotación, o sea, ve que el Sol también está rotando, lo que también sugiere que la Tierra podría moverse, ¿no? Bueno, las fases de Venus es otra prueba, es tremendo ya el avance de Galileo y su metodología. Se inventa el método científico, observaciones y observaciones, ¿sí? Y compara con los datos anteriores, o sea, él ya tiene una metodología, él la desarrolla, ¿sí? Este es otro ejemplo, otro descubrimiento, o sea, lo que le debemos a Galileo es tremendo, ¿no? Él descubre las fases de Venus. Vemos aquí, por ejemplo, en la figura, la siguiente, por favor, en la figura de abajo, ¿sí? Cómo él explica las fases de Venus. Se supone que el Sol está en el centro, entonces Venus gira alrededor del Sol y la Tierra está enfrente de nosotros, ¿sí? Entonces, en esta figura podemos ver las fases, por qué se forman, ¿sí?
¿Sí? Aquí está, nosotros estamos enfrente, entonces aquí tenemos la luna nueva y luego la formación de fases. Aquí es cuando Venus está en su tamaño más pequeño, ¿sí? Cuando está más alejado, por eso se ve más pequeño, pero ya está en luna llena, ¿sí? Y tenemos este ciclo de fases, de movimiento. O sea, solamente lo entendemos si nosotros estamos de este lado, ¿sí? Y esto está en el centro. Y este planeta gira alrededor de este. ¿Sí? Bueno, el siguiente descubrimiento, argumento de Galileo a favor, la siguiente, por favor, a favor del movimiento de la Tierra, perdón, del Sol alrededor de la Tierra, pues es el de las mareas. ¿Sí? Galileo asumía que el movimiento de las mareas, o sea, la formación de mareas, era por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Decía, por ejemplo, si la Tierra se mueve en esta dirección, el mar también, ¿sí? Entonces es acelerado en esta dirección, digamos, estamos viendo en esta parte, es acelerado en esta dirección. La Tierra tiene que llevarse al agua también del mar, en esta dirección hacia arriba, ¿sí? Pero cuando se mueve en su órbita y la Tierra rota, ¿sí? Cuando va en esta dirección, ¿sí? Rotando la Tierra, ¿sí? En el día y en la noche, en esta parte del aumento de rotación, el mar ya va en sentido contrario. Ahora tiene que detenerse, ¿sí? No sé si me explico, ¿sí? Entonces aquí, al detenerlo súbitamente, se tiene que formar un movimiento del agua, ¿sí? Y así es como él explicaba las mareas, asumiendo otra vez que la Tierra se movía alrededor del Sol. Esto es el único error de Galileo, digamos, en todas sus observaciones, porque esto, aunque es verdad, no es el verdadero efecto. ¿Sí? El verdadero efecto, entenderíamos después por Newton, si no es precisamente el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y su rotación, ¿sí? Sino es la atracción de la Luna la que produce el efecto de mareas. O sea, cuando el agua que aquí se muestra con estas zonas, ¿sí? Está más cerca, pues la Luna la atrae con más fuerza, ¿sí? Eso lo entenderíamos, ¿sí? El agua, siendo una materia menos densa que la Tierra, pues se mueve, es atraída hacia la Luna, entonces forma una protuberancia. Este es el efecto de mareas de este lado. Este otro lado, difícil de entender, dice, bueno, ¿cómo si este está más alejado? ¿Sí? De la Luna, ¿cómo es que se forma otra protuberancia de este lado? Sí se forma, porque esto la Luna, al atraer esta parte del agua así, se forma un efecto global. Aquí en estas zonas tenemos mareas, o un nivel de agua bajísimo, un achacamiento, ¿sí? Del agua. Entonces, obviamente el principio de Pascal nos diría que en esta zona tiene que haber también una protuberancia. Adelante. Bueno, manchas solares, segunda parte, ¿sí? Sigue con observaciones, él sigue haciendo más descubrimientos. En este libro que vamos a hablar un poco sobre los diálogos de los máximos sistemas, otra vez toma el argumento de las manchas solares en contra del sistema del Tycho Brahe. Presenta la observación de que el eje de rotación del Sol está inclinado, y lo que hace que las manchas solares presenten un movimiento estacional. Los movimientos de las manchas se pueden atribuir al Sol o a la Tierra, que geométricamente es equivalente, pero resulta que físicamente esto no es así, ya que hay que tener en cuenta las causas, la física que producen estas manchas. Y si es la Tierra la que se mueve, Galileo dice que basta una explicación con movimientos inerciales de la Tierra, traslación y del Sol en rotación, solamente. ¿Sí? Vamos. Bueno, estas son las observaciones de Galileo, que son muchas, ¿sí? Todas se pueden explicar con sencillez si se asume que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero decía yo, Galileo tenía muchos enemigos y no les gustaba, ¿sí? No les gustaba, pues, esta contradicción que él ofrecía cada vez más fuerte hacia la Sagrada Escritura, Sagradas Escrituras, ¿sí? Y pues sí, uno de los grandes enemigos de Copérnico, Tommaso Caccini, un jesuita que siempre lo publicaba, ¿sí? Piensa en esta época, dice, las matemáticas son sembradores de herejías, las matemáticas y los matemáticos, ¿sí? Son un arte diabólico, y los matemáticos son sembradores de herejías y deberían ser echados todos fuera de los estados. Esta es la posición de uno de los acusadores, que después sería él,
junto con otros de los cuales hablaré cuando ya se te lleva al proceso, un clarísimo ejemplo de por qué Galileo tenía miedo. Pero algunos podemos pensar, no fue suficientemente valiente, ¿sí? al haberse retractado y no haber defendido toda su teoría. Pues en 1600, unos cuantos años antes, ¿sí? Se había bien conocido el caso de Giordano Bruno, un defensor de la teoría de Copérnico. Giordano Bruno, pues el gran ¿cómo le llamaríamos? El ejemplo, ¿sí? del libre pensamiento. Giordano Bruno, quemado vivo por la Inquisición. Bueno, Giordano Bruno afirmaba la existencia de un universo infinito en un dinamismo infinito en constante cambio, la existencia de una infinidad de sistemas planetarios, increíble, ¿no?, en los que vivían seres inteligentes. Negaba el dogma trinitario, la divinidad de Cristo, la transustanciación eucarística, la existencia y la eternidad del infierno, la virginidad de María y el culto a los santos, y también a la autoridad de la Santa Escritura y de los padres de la Iglesia. La siguiente, sí. Bueno, también un libre pensador, viajaba por toda Europa, tenía muchos problemas porque sí, él era muy, decía siempre lo que pensaba. No, él sí que de veras no ocultaba, donde sí, viajó por todos lados porque siempre andaba huyendo, ¿sí? Andaba defendiendo. Tan pronto veía que se le estaba complicando la situación en una universidad, pues andaba buscando en otra, y andaba en todo, así anduvo en toda Europa. Pero pues desafortunadamente se le ocurrió regresar a Italia, a Venecia, ¿sí? Porque pensaba que podría ocupar una cátedra ahí, de la ocupada por Galileo antes. Esa es la razón por la que él regresa a Venecia, y pues la persona que lo alberga, ¿sí?, en Venecia después lo traiciona, ¿sí? Pues primero lo presenta, declara su presencia en Italia a la Santa Inquisición en Venecia, y después la Santa Inquisición de Roma lo llama, así pide que vaya a Roma al juicio por sus herejías, por su posición filosófica. Bueno, Giordano fue quemado vivo en febrero de 1600 por ser herético, impenitente y pertinaz, obstinado. Es famosísima esta frase de Giordano, que sí es verdadera, porque cuando lo llevaban, ¿sí?, ¿cómo se llama?, a la hoguera, ¿sí?, iba acompañado por varios monjes que todavía en el último momento trataban de que finalmente se retractara, ¿sí?, o que pidiera perdón, ¿sí?, que aceptara que estaba equivocado. Es verdad que dice esta frase famosa, dice: tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla. Él fue expulsado de la iglesia por sus trabajos, y todos sus trabajos fueron quemados en la misma plaza pública en Santa Maria dei Fiori, en Italia, donde él fue quemado vivo. Bueno, él es un gran defensor, ¿sí? Como dice Isaac Asimov, fue un ejemplo, un efecto disuasorio del avance científico de la civilización, particularmente de las naciones católicas, pero a pesar de esto, sus observaciones científicas continuaron influenciando a otros pensadores, por lo que se le considera uno de los precursores de la investigación de la revolución científica. Pasamos a la siguiente. Bueno, Galileo sabía, de hecho, Giordano sabía que le podía pasar lo mismo, ¿sí? Él es llamado, antes de la publicación de diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, en 1616, porque ya le traían ganas, ¿sí? Se le llama en 1616 y se le amonesta, ¿sí?
gran inquisidor, entonces Roberto Bellarmino, le conmina, ¿sí?, en el Santo Oficio a abandonar la opinión de que el Sol está en el centro del mundo y permanezca inmóvil, y que la Tierra se mueva. Se le ordena en no mantener, enseñar ni defender la tesis ni en escrito ni en palabra. De lo contrario, se va a proceder en su contra en el futuro, ¿sí? Roberto Bellarmino es conocidísimo, no solamente porque comienza el proceso Galileo en 1616, sino porque él fue también parte de hecho, la principal figura del caso de Giordano Bruno unos años antes. Se le conoce como el martillo de herejes, es beatificado, es un santo, ¿sí?, hoy en día, desde 1930. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, de donde ya las cosas se le ponen muy difíciles a Galileo es porque pues él sigue realmente pensando que no lo van a castigar, ¿sí? Él cree que él tenía muchas influencias en Roma, se llevaba muy bien con el Papa, con sus papas, conocía a mucha gente, pensaba que todavía podía investigar, ¿sí? Y finalmente en 1632 publica su obra principal, se llama Los diálogos sobre los principales sistemas del mundo, ¿sí?, que pues, pensando que quizá le quitaría problemas, ¿sí?, se lo dedica al Gran Duque de Toscana, ¿sí? Bueno, en este libro de Galileo hay tres personajes, son diálogos, o sea, son tres personajes que se presentan como si fuera digamos, una obra de teatro. Estos personajes se llaman Salviati, Sagredo y Simplicio, y ellos tres en el curso de 4 días, ¿sí?, van a discutir, van a hablar sobre los dos máximos sistemas del mundo, o sea, el heliocéntrico y el geocéntrico. Entonces hablan, pero hay los tres personajes son así. Salviati es, digamos, la posición de Galileo, es un personaje ficticio. Sagredo es como un testigo, ¿sí?, que opina escucha las dos opiniones, y Simplicio es el conservador, ¿sí?, es el defensor del geocentrismo. Entonces los tres discuten, hablan sobre los dos máximos sistemas. Entonces Salviati documenta, habla de todos los descubrimientos de Galileo, de su posición, ¿sí?, y Simplicio siempre está defendiendo el geocentrismo. Bueno, las cosas se complican porque los enemigos, la siguiente por favor, los enemigos de Galileo dicen que realmente el personaje de Simplicio, y que es como el Papa Humberto VIII, ¿sí?, realmente Galileo lo está poniendo ahí, lo está representando, porque muchas de las opiniones que se conocían eran posturas del Papa, están reproducidas por Simplicio. Curiosamente se llama Simplicio, ¿no? Entonces algunos opositores a Galileo, ¿sí?, por ejemplo Steiner, era combatiente de Galileo acerca de las manchas solares. Recuerdan que él decía que se formaban, que eran cuerpos que estaban en órbitas alrededor del Sol. Grassi, también otro opositor de él, convencen al Papa de que él es en realidad Humberto VIII Simplicio, ¿sí? Bueno, el Papa entonces asume una posición más difícil. Una cosa de que quizá Galileo cometió el error fue de pensar que, bueno, cuando pide la autorización para publicar los diálogos, ¿sí?, nunca dice, digamos, a las autoridades que le podían dar este permiso para la publicación, de que había sido amonestado en 1616. O sea, no presenta esta amonestación, no les informa de que ya está amonestado y que deben tener mucho cuidado con todo lo que publica. Entonces le dan la autorización de publicarla. Esto resulta ser de gran importancia en su juicio, o sea, no haber presentado esto, aunque que realmente el documento original no muestra, ¿sí?, ni su firma, ni la firma de las jueces del Santo Oficio que estaban ahí. Entonces Galileo pensaba que eso le podía servir. También el hecho de que tenía muy buena amistad con el Papa, ¿sí?, no pensaba que finalmente recibiría alguna
excomunión de él o algún castigo de él. Entonces se atreve a comunicar. La siguiente. Bueno, el proceso a Galileo comienza con el interrogatorio, un interrogatorio el 9 de abril de 1633, donde él no reconoce haber recibido expresamente ninguna orden de amonestación del cardenal Belarmino. Y como decía, esta orden aparece en un acta que no estaba firmada por el cardenal ni por el mismo Galileo. Entonces, con este tipo de pruebas era difícil pensar que se le condenaría. Solamente se le podría ordenar, ¿sí?, a confesar, con amenaza de tortura, y si no lo hace, pues posiblemente se le castigaría de otro modo, pero si se retracta, podría tener algún otro tipo de trato. Bueno, finalmente él se retracta, ¿sí?, acepta confesar, que lo lleva al tribunal el 30 de abril, y entonces, al obtener esta confesión, se posterga la condena hasta el 21 de junio, como comenzamos la plática, ¿no? Entonces, Galileo, después de ser condenado a retractarse, lo hace, es castigado, ¿sí?, es recluido, ordenado a estar recluido en su casa, ¿sí?, hasta morir. Se enferma, pierde la vista, sufre mucho, ¿sí?, porque prácticamente estaba encarcelado. Finalmente muere, ¿sí?, en el mismo año que nace, curiosamente, Newton, en 1642. Bueno, vamos a la parte final, ¿sí? Por favor, la siguiente. Bueno, el supuesto perdón y la rehabilitación de Galileo. Bueno, el proceso y todo esto han permanecido durante siglos, pero recientemente, en 1939, ¿sí?, la Iglesia empieza a rendir homenaje al gran sabio que era Galileo, y se le reconoce como el más audaz héroe de la investigación, dice, sin miedos a lo preestablecido y los riesgos, ni temor a romper los monumentos, es lo que dice el Papa, ¿no? Juan Pablo II encarga una comisión en 1979 a estudiar la controversia del caso, ¿sí?, y considera que no se trata de una rehabilitación, solamente se va a estudiar el caso. En el 31 de octubre del 92 rinde una vez más homenaje a Juan Pablo II durante un discurso de la sesión plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias. Se reconoce claramente los errores de ciertos teólogos del siglo XVII. Juan Pablo II pide perdón por los errores que hubieran cometido los hombres de la Iglesia a lo largo de la historia. En el caso Galileo, propuso una revisión honrada, ¿sí?, y sin prejuicios, pero la comisión que logró su efecto tardó muchos años, más de 10, ¿sí?, en dar una respuesta a esa tesis, ¿sí?, donde dice, es importantísimo, Galileo entonces en su tiempo carecía de argumentos científicos para demostrar el heliocentrismo y sostuvo la inocencia de la Iglesia como institución y la obligación de Galileo de prestarle obediencia y reconocer su magisterio, justificando así la condena y evitando su rehabilitación plena. La siguiente. El propio cardenal Ratzinger, ¿sí?, entonces era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, lo expresó rotundamente en 1992, ¿verdad? 90, en la Universidad Romana de la Sapienza, donde fue invitado a abrir a la apertura, ¿sí?, del año, donde dice, citando las palabras del filósofo Feyerabend, la Iglesia Católica en la época de Galileo se atenía más estrictamente a la razón que el propio Galileo y tomaba en consideración también las consecuencias éticas y sociales de la doctrina galileana. La sentencia contra Galileo fue razonable y justa, y solo por motivos de oportunismo político se legitima su revisión, solamente. Si bien Ratzinger abrió la caja de Pandora porque la cuestión se puso peor después,
No se puede olvidar que será la Inquisición romana y el Santo Oficio que condenan a Galileo, será asimismo la Inquisición como conjunto de instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, la que recurrió a diversos casos a la coerción, la tortura, el castigo, etc. Nosotros sabemos este modus operandi de la Inquisición durante muchos años. La siguiente, por favor. Este es Ratzinger, trató de volver a la Sapienza, ¿sí? En 2008, a inaugurar otra vez la apertura de cursos, pero los valientísimos estudiantes de la Sapienza en Roma y los profesores, sobre todo del departamento de física, lo evitaron. Este fue el primer triunfo. Ratzinger tuvo que cancelarlo, ¿sí? Hubo una protesta muy grande en la Sapienza, toda la universidad se paró, ¿sí? Fue cerrada por unos días y Ratzinger tuvo que retractarse. El siguiente. Bueno, este sigue todavía, no es el último caso, sabemos de Darwin, sabemos hoy, ¿verdad? También podemos discutirlo hasta no acabar, porque esta posición de la Iglesia anticiencia sigue. Sabemos, hoy se opone al estudio de la biogenética, de la genética de las células madre, o todavía tenemos que luchar en ese sentido, la oposición sigue. Bueno, quizás es un poco largo, pero no sé, me gustaría hablar un poquito más sobre la posición de este último Papa, ¿sí? Que visitó hace unos días Londres y después hace poquito España, ¿sí? Y bueno, podemos leer algunas frases de Richard Dawkins que pronunció, ¿sí? En la posición de la Iglesia Católica hoy. Es un enemigo de las mujeres, ¿sí? Es un enemigo de los homosexuales, es un enemigo de la verdad, difundiendo mentiras flagrantes como que los preservativos no protegen de SIDA, especialmente en África. Es un enemigo de los pobres de los planetas, a quienes condena a tener grandes familias que no pueden alimentar, manteniendo a los esclavos en la pobreza. ¿Sí? Es un enemigo de las mujeres, es muy importante, a quienes mantiene alejadas del sacerdocio, como si el pene fuera una herramienta esencial para el ejercicio de deberes pastorales. La siguiente, por favor. La siguiente. Okay. Bueno, todos sabemos que Ratzinger fue miembro, ¿sí? De las Juventudes Hitlerianas. Y hace poco visitó Londres, ¿sí? Donde hizo una crítica, o sea, comparó el nazismo con el laicismo de hoy, ¿sí? Como si no supiéramos que fue miembro de las Juventudes Hitlerianas. Dice que lo forzaron, pero ahorita vamos a ver algunas fotos. Hitler fue bautizado, criado como católico, que el nazismo debe... No alcanzo a ver hacia allá. El nazismo daba lugar a un conglomerado difuso de cristianismo y religiosidad. La Iglesia Católica pactó con el concordato de Hitler. Hitler proclamó públicamente su deseo de exterminar a los movimientos ateos. La educación religiosa fue obligatoria en Alemania por su orden, y los soldados alemanes llevaban a divisa Gott mit uns, Dios con nosotros. En la siguiente diapositiva vamos a ver a Hitler católico. Muchos dicen que los movimientos laicos, ateos, son malvados, que todos los grandes desastres y hombres malvados que ha habido en el mundo, Hitler, Stalin, etc., fueron ateos, ¿no? Aquí vimos a Hitler, él era católico. Vemos saliendo de los servicios, vemos al saludo nazi, ¿sí? de los no sé cómo llamarles, ¿sí? Aquí estamos en distintas fotografías, ¿sí? De Hitler. Finalmente, me gustaría terminar con esta frase que me motivó a mí muchísimo en mi juventud para el libro Pensamientos del grandísimo Bertolt Russell. Espero que tengamos un minuto, ¿sí? Para
La siguiente, por favor, para leerla. ¿No se ve? No. Bueno, dice, tenemos que mantenernos de pie y mirar al mundo a la cara, sus cosas buenas y malas, sus bellezas y sus fealdades, ver al mundo tal cual es y no tener miedo de él, conquistarlo mediante la inteligencia y no someterse al terror que emana de él. El concepto de Dios es indigno de hombres libres. Cuando se oye a la gente en la iglesia humillarse y proclamarse miserables, pecadores, etc., parece despreciable e indigno de seres humanos que se respetan a sí mismos. Tenemos que hacer del mundo lo mejor posible, y si no es tan bueno como decíamos, después de todo será mejor de lo que esos otros han hecho de él en tantos siglos. Un mundo bueno necesita conocimiento, bondad y valor, no necesita del pesaroso anhelo del pasado y mucho menos de la sumisión de la inteligencia libre a las palabras proferidas hace mucho tiempo por hombres ignorantes. Hoy necesitamos un criterio sin temor y una inteligencia libre. Necesitamos de esperanza en el futuro y no de mirar a un pasado muerto. Nuestra inteligencia y valor para pensar libremente nos harán libres. Muchas gracias, doctor Arturo. Rápido, vamos a agilizar un poquito esto.